luxación, desplazamiento, luxación de cordoxo, luxación sin reducción, ¿cierto? Vimos también la parte inflamatoria, que la parte inflamatoria, sinovitis, capsulitis, retroicitis, ¿cierto? La osteoartritis que vimos la semana pasada, y nos van quedando algunos, principalmente el punto número 2 nos va quedando, y ya el punto número 2 y el punto número 3 y 4. ¿Ya? Vamos a ver un poquitito los TTM que son como menos frecuentes, por así decirlo, ¿ya? Porque lo que ya hemos visto es lo más frecuente, o sea, las luxaciones discales, el desplazamiento, la osteoartritis, es lo más frecuente que ustedes van a encontrar en los pacientes, ¿ya? Y eso puede ir obviamente asociado a si es que tenemos una inflamación del retrodisco, de la sinovitis, de la cápsula, etc. Pero la idea es que veamos los TTM menos populares, pongámoslo así. No sé por qué no funciona. Tenía problemas de esta cosa. No sé si se le acabó la aquí. Ya. Yo creo que no tiene filo. Entonces me voy a quedar acá. Porque si no vale que estamos moviendo todo para hacer. Entonces, ¿se fijan que la clasificación anterior era la clasificación de Okeson? Yo les puse aquí igual otra clasificación para que lo vayamos recordando, porque hay más clasificaciones también, pero que en general todos hablan un poquito de la misma, de lo mismo, ¿ya? Porque los TTM son los mismos. Independientemente de cómo los clasifiquemos, van a ser los mismos finalmente. Pero aquí esta clasificación es la clasificación de Beck, que es bastante buena igual, ¿ya? Y lo divide en el fondo en si la articulación tiene dolor, que son las de arriba, ¿cierto? Las dos como componentes de dolor, que es artralgia, que significa dolor articular, y la artritis, y después vienen como todos los desórdenes en el fondo articulares. Si se fijan, ahí van a estar los desplazamientos discales, que en realidad en inglés es desplazamiento, por un tema idiomático de desplazamiento, pero nosotros acá en Chile hacemos la diferencia entre si el disco está solo desplazado o si se luxó. ¿Ya? Si ustedes van a un congreso donde hablen inglés, van a hablar solamente de disco desplazado, ¿no? ¿Ya? No van a hablar de, en fondo, desplazado o luxado. Nosotros acá sí somos un poquito más específicos en el diagnóstico. ¿Ya? Vamos a ver también, si fijan, ahí está la hipermovilidad, donde vamos a ver la anquilosis, tenemos la hipermovilidad, donde vamos a ver las subluxaciones, las luxaciones, vamos a ver, ¿cierto?, en este caso las hiperplasias, etc. ¿Ya? Que son las, como decía yo, menos populares. Si nos vamos a ICOP está mucho más reducido y en general es algo que todavía le falta harto desarrollar a ICOP, es el tema de los TTM. ¿Ya? De hecho, en general, así como les cuento, así como en general, en el Congreso Mundial de Dolor que fuimos recién ahora en Ámsterdam, la parte de dolor orofacial, donde están los TTM, ¿cierto? En general, en el mundo todavía están clasificando en el fondo en dolor articular, dolor muscular y dolor mixto. Así como que les falta todavía la parte de investigación, sobre todo, como decir, ya, dolor articular, ya. ¿Qué significa que tenga un dolor articular? ¿Tiene un desplazamiento? ¿Tiene una retroicitis? Porque obviamente no es lo mismo que tengamos una luxación discal a que tengamos una osteoartritis. Entonces todavía esas cosas en el mundo, nosotros estamos mucho más avanzados en ese sentido, ¿ya? Y uno va y todas las investigaciones así como que son dolor articular, muscular y mixto. Como que hay un mundo debajo de eso. Y solamente en este momento están como fenotipificando en el fondo los distintos como dolores. Entonces dicen así como, mira, parece que el dolor mixto tiende más a tener una peor calidad de vida. Y uno dice así como, claro, es como súper lógico. Pero porque le faltan todavía los diagnósticos más específicos. Por eso ICOP todavía está como súper al debe. Eso si uno lo compara, por ejemplo, esto con lo que es Okeson, hay un mundo de diferencia. Entonces, como para buscar diagnósticos, el ICOP no es muy bueno todavía en TTM. Le falta ahí un poquito. Pero si lo clasifica, ¿cierto?, un dolor primario de la articulación, que puede ser agudo crónico, ¿cierto?, y dolor secundario, que lo secundario puede ser, por ejemplo, secundario en artritis, en este caso está
artritis sistémica, ¿cierto? Un secundario un desplazamiento discal, secundario una osteoartritis y también secundario una subluxación. Pero sabemos que hay muchas más cosas que pueden doler. Eso usted ya lo sabe en este caso, ¿ya? Entonces, tener en cuenta eso porque cuando lleguen a ICOM les va a pasar que como que falta mucha información todavía en TTM, ¿ya? En ese caso, en ese sentido, mucho mejor la clasificación de otros son para el TTM todavía, ¿ya? No sé si ustedes han leído lo que son en algún momento, pero es como bien clarito, está como por diagnóstico, que es lo que ustedes van a ir viendo en el paciente, ¿ya? Vamos a ver un poco la 2.2, que es la incompatibilidad estructural de las superficies estructurales, donde vamos a ver principalmente algunas alteraciones morfológicas. Nosotros podemos encontrar alteraciones morfológicas tanto en el disco, en el cóndilo, en la fosa, en realidad cualquier estructura puede tener una alteración morfológica, ¿ya? Lo más frecuente en este caso va a ser cuando el disco tiene otra, o sea, cuando el cóndilo tiene otra forma, ¿ya? Vamos a ver también las adherencias y podemos tener adherencias, por ejemplo, adherencias o adhesiones, que vamos a ver que hay diferencias ahí entre el disco y el cóndilo o el disco y la fosa. Eso quiere decir, en el fondo, el disco se pega al cóndilo, el disco se pega a la fosa. ¿Ya? Esas son las adherencias. Vamos a ver en ese apartado también las subluxaciones y vamos a ver la luxación espontánea. ¿Ya? Esa es la revisada, entonces. Ahí, por ejemplo, entre las alteraciones más frecuentes del cóndilo están los cóndilos bífidos. ¿Ya? ¿Se alcanza a ver o apago la luz? ¿Cómo se alcanza a ver? Sí, más o menos apoyo uno. Se fijan aquí, en el fondo, en esta imagen se ve el cóndilo, ¿cierto?, en su forma redondita. Sí. Se ve el cóndilo, ¿cierto?, en su forma redondita, pero si uno empieza a ver las otras imágenes, esto debería ser como el cóndilo principal, pero vemos otra estructura ahí. Si lo vemos desde el punto de vista ya coronal, ¿cierto?, fíjense, esto en el fondo como tiene, en el fondo, dos cabezas condilares, ¿ya? A eso se le llama cóndilo bífido. Podemos tener cóndilos con 3 cabezas condilares, podemos tener con 4 cabezas condilares, podemos tener en el fondo en general el máximo reportado con 4 cabezas condilares, ¿ya? Ahí hay 2 teorías de por qué se produce. Una teoría que es en el fondo embriológica, que queda aquí como un vasito sanguíneo, y ese vasito sanguíneo en el fondo como que queda más tiempo de lo que debería quedar y va generando como esta guatita en el cóndilo, ¿ya? Como que no desaparece a tiempo y va generando como esta deformidad en el cóndilo. Y generalmente en esos casos el disco como que sigue la forma del cóndilo, ¿ya? Como así como una guatita en el fondo para poder ser compatible. Y la otra también teoría de por qué se producen es por traumatismos, ¿ya? Entonces ahí, si a ustedes en algún momento les pasa, generalmente estos son hallazgos. El paciente no tiene por qué molestarle ni nada. De hecho, este paciente le dolía al otro lado. Pero esto es un hallazgo, ¿ya? Entonces, si el paciente, en el fondo ustedes ven que está esto, preguntarle si tuvo algún accidente, tuvo algún golpe, algún traumatismo en el fondo que haya generado, finalmente que una parte del cóndilo, como que en el fondo el cóndilo se haya como mini fracturado y haya crecido otra cabecita al lado. Y esas son las 2 teorías del cóndilo bífido, o si solamente son 2, a veces son 3 o 4 cabezas condilares, pero obviamente es súper raro, ¿ya? Pero existe, de verdad. Ya nosotros una vez nos mandamos a hacer una polera porque parecen corazones, se llama una polera con esas imágenes. Otra patología que, como decía, igual es rara, ya si estos son todos los TTM no populares, son las adherencias o las adhesiones, ¿ya? Lo más frecuente es que el disco se pegue en el fondo a la fosa y no al cóndilo, porque el cóndilo siempre se está moviendo, entonces es más difícil que se pegue en el fondo, ¿ya? Pero sí es más frecuente que el disco, por un tema de presiones y de que el disco, el líquido sinovial en el fondo se seca, el cóndilo, o sea, el disco como que tiende a pegarse un poquito más en la fosa, ¿ya? Por ejemplo, a mí me pasó con una paciente, me pasó con una paciente que ella levantaba pesas, era muy deportista y dentro de todos los deportes que ella hacía, levantaba pesas. Entonces cuando levantaba pesas, obviamente ella apretaba y mantenía apretado. Y el
mantener apretado obviamente significa que el líquido sinovial empieza a claudicar. En el fondo tiende a pegarse un poquito más la articulación. Entonces ella en algún momento empezó a decir, me parece como que me siento como extraño, me siento raro, y empezaba como a sonar, y ahí nos fue a ver, no tenía dolor en ese lado, no tenía dolor en el otro lado, pero en ese lado no tenía dolor. Y empecé a ver, estaba haciendo la especialidad en ese momento, y dije así como, justo estábamos pasando los TTMs no populares, y yo dije así como, no te puedo creer que tengo esta cosa al frente mío, y dije, parece que sí, y estoy emocionada. Y en el fondo yo lo pude ver porque generalmente, en este caso el disco estaba pegadito a la fosa, y si se fijan, ahí justo en el diagrama, cuando estamos en boca cerrada en el fondo, el disco está un poquito más adelante, en este caso y en el caso de mi paciente también. Estaba ahí, entonces tenía un primer clic, que era pasar por la parte posterior del disco, seguía y tenía el segundo clic. Y dije así como, esto es raro, porque generalmente es un clic, ¿cierto? Generalmente es el clic de reducción discal, estamos, ¿cierto? Y yo empecé a ver, ya, a ver, intentemos con distintas velocidades de movimiento, porque si es el disco, si uno abre más rápido o más despacio, ¿cierto? También el disco se va a mover más rápido o más lento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una luxación discal con reducción, yo voy haciendo que el paciente abra lento, voy empujando, y tal, se va a acomodar. Entonces, si le digo que abra rápido, va a acomodar más rápido, ¿ya? Porque va a ser un movimiento más rápido. Aquí era siempre el mismo, el lugar donde tenía los clics era el mismo momento anatómico, pongámosle en el fondo. Si el paciente abría más rápido, igual, tac, tac. Después cerraba, tac, tac. Y después ya, ahora lento, tac, tac, tac. Era igual, era lo mismo. Entonces significaba finalmente que algo estaba pasando, que el disco no se estaba moviendo en el fondo. Por más rápido o más lento que yo hiciera el movimiento, no se estaba moviendo, ¿ya? Y ahí yo dije, parece que sí, parece que tenemos una adherencia. Y ahí le pedimos una resonancia, después se la voy a mostrar, la resonancia. Pero en el fondo las adherencias finalmente es que el disco se queda pegado generalmente a la fosa. Es muy raro el cóndilo, pero podría pasar también, ¿ya? Pero cuando se queda pegado. Generalmente es por una, como decía yo, claudicación del líquido sinovial. Para que los que les gusta más el tema, ahí nosotros hicimos un artículo científico de adhesiones, una revisión como bien completa de qué es lo que significan las adhesiones y todo, ¿ya? Pero principalmente, y es lo que aparece en el artículo, finalmente el problema es que el sistema de lubricación, como decíamos nosotros, va a claudicar. Entonces todo este ácido hialurónico que nosotros vimos, ¿cierto?, la semana pasada y todo, finalmente va a perderse, ¿cierto?, y va a tender a producirse finalmente esta potencial adhesión. Primero, ¿cierto?, se producen adhesiones y después se van ya produciendo las adherencias. Cuando el disco ya queda pegado, está adherido en el fondo, ¿ya? Pero a veces, y quizás a alguno también le pasa, uno despierta en la mañana y como que taca, suena. Y después ya no suena más. Eso generalmente pasa por cuando uno duerme, obviamente no mueve mucho la mandíbula y por lo tanto la articulación no está tan lubricada. Por eso generalmente cuando hay patologías articulares las personas despiertan con la mandíbula rígida. Porque con las manos rígidas, es lo mismo, ¿ya? Pero como despiertan con la mandíbula rígida. Cuando tenemos problemas discales, a veces puede pasar, ¿cierto?, que las personas despiertan con, en el fondo, menos lubricación articular y al principio del movimiento, cuando van a hacer el primer movimiento, tienen que como despegar un poquitito el disco para que se pueda mover. Y después el disco sigue funcionando normal. Si el paciente les dice eso, piensen entonces en que el paciente puede tener ahí una adherencia, ¿ya? Las adherencias se van soltando, pero ya cuando se va manteniendo en el tiempo, podemos generar ya una adhesión, ¿ya? Y aquí se ve la resonancia. Vamos a apagar el morado. Entonces aquí, si se fijan, este es el cóndilo, aquí está el oído, aquí está la fosa y aquí está el disco. Todo esto es el disco, ¿ya? Aquí está la parte posterior, aquí está la parte anterior, aquí está la parte media. Entonces, por ejemplo, este es mi paciente. Cuando la paciente abría, fíjense que tenía que pasar en el fondo por toda la parte posterior, en el fondo más gordita, llegaba a la parte media y si ella seguía abriendo, llegaba hasta acá. Pero el disco en el fondo quedaba pegado aquí en esta
zona, estaba ahí pegadito. Ahí tenía hecho un poquito de inflamación, estaba ahí pegadito en esa zona. Entonces ella pasaba realmente por toda la zona del disco articular. Y el disco se mantenía siempre en esa posición. Siempre, de hecho, estuvo siempre en esa posición. Nunca se movió de ahí. ¿Ya? Entonces, eso es una adhesión. ¿Ya? No es algo frecuente. Infrecuente. Otras cosas son infrecuentes. ¿Ya? Pero la idea es que ustedes lo conozcan, porque así pueden sospechar igual. Pero no es como sea lo más frecuente. Después viene la subluxación y la luxación espontánea. ¿Ya? La subluxación en general no es considerada como una enfermedad, sino que es considerada principalmente una hipermovilidad de la articulación. ¿Ya? Pasa mucho en las personas hiperlaxas, ¿ya? Porque en las personas hiperlaxas la articulación va a tender a moverse más. ¿Ya? Y es cuando los pacientes van abriendo, llegan a la eminencia articular y siguen un poquito más. Y después vuelven a la normalidad. Entonces vamos abriendo, pasamos por la eminencia, pasamos por el ápice del tubérculo, ¿cierto? Y llegamos más hacia adelante. A veces suena no es como un clic, es como un pop de un sopapo, así como exactamente, así mismo. Así mismo suena, ¿ya? Como en el fondo ¿cómo se llama esto? De vacío, ¿ya? A veces puede sonar así y a veces no suena. Pero ustedes cuando estén palpando la articulación, ustedes lo van a sentir porque el paciente de partida puede abrir alto. Y cuando va abriendo, pasa en el fondo de la eminencia y ustedes dicen, ya iba a cerrar. No, sigue. En el fondo sigue moviendo y pasa la eminencia y uno ve cómo el cóndilo en el fondo hace esto, vamos por la eminencia, llegamos al ápice y después sigue por acá. ¿Ya? Tienen que imaginarse de cuando lo están palpando. Sigue por acá y después el paciente vuelve. ¿Ya? Eso es una subluxación. Generalmente hay que tener ojo porque el paciente que tiene una subluxación, la mayoría son hiperlaxos, y en general son varios niños, la mayoría son niños porque no tienen tan formado todavía el ápice del tubérculo. Entonces es más fácil que subluxen. Pero ahí hay que tener ojo que si un paciente tiene una articulación que está subluxando y la otra no, preocúpense de la otra. Porque lo más probable es que las dos subluxaran. Pero algo pasó, hay una que se está moviendo menos. Lo normal de ese paciente es que subluxe. Lo normal de ese paciente es mover harto. Ese paciente les va a veces incluso ellos mismos se hacen sonar los dedos, le va a decir no, se me sale el hombro. Generalmente tienen como esa hiperlaxitud. ¿Ya? Acuérdense que la hiperlaxitud en el fondo es un problema del colágeno. ¿Ya? Y estamos llenos de colágeno, ¿cierto? Acá. Y el colágeno en el fondo, los ligamentos y todo está conformado por colágeno. Y el colágeno en el caso de los hiperlaxos tiende a ser más laxo, ¿ya? A ceder más. Entonces, por ejemplo, todos los ligamentos colaterales, que son los que mantienen el disco en su posición, van a tender a ser más laxos también. Entonces, los pacientes que tienen hiperlaxitud van a tener mayor riesgo, ¿cierto?, al tener una luxación discal. Entonces, por eso, ojo, por ese paciente que antes, ¿cierto?, se movían, las dos subluxaban, y ahora hay uno que no subluxa, lo más probable es que es porque el disco, en el fondo, nos está generando ahí una pequeña traba mecánica y no nos está dejando hacer todo el movimiento de esa articulación. ¿Ya? Entonces, ahí, en general, la subluxación no se trata, solamente se educa al paciente, en parte del tratamiento igual, solo se educa al paciente, ¿cierto?, por si en algún momento tiene algún problema. A diferencia, por supuesto, de la luxación espontánea. La luxación espontánea, otra va abierta, ¿ya? No sé si a alguno le ha pasado alguna vez que se le ha luxado la mandíbula. No sé si a alguno se le ha luxado alguna articulación. Es complejo, ¿cierto? Da susto, es complejo, no es como que aquí no pasa nada, ¿ya? Piensen que aquí el cóndilo en el fondo debería estar acá. El paciente abrió y el cóndilo quedó acá. Y claro, obviamente no logra volver a la normalidad como en la subluxación. Aquí en la luxación el paciente no puede llegar. Es el que se le salió el hombro y no lo puede volver a encajar. Aquí se le salió la mandíbula y no lo puede volver a encajar. Así de simple, ¿ya? Esa es una luxación mandibular, ¿ya? En el fondo se luxó la mandíbula. No se luxó el disco. ¿Ya? Nunca lo confundan porque son cosas completamente distintas. Una cosa es que se luxa el disco y otra cosa es que se luxa la mandíbula. ¿Ya? En el fondo el cóndilo se luxó, ¿ya?
Y ahí en el fondo hay varias historias, por supuesto. Hay personas que ya les ha pasado antes y saben en el fondo cómo acomodarlo. O hay personas, por ejemplo, que no sé, adultos mayores que también no sé, se les luxa la mandíbula y el cuidador ya sabe cómo también volver a reposicionarla, etc. Y hay personas que por supuesto les pasa por primera vez que no pueden volver a posicionar y la verdad es que es súper incómodo porque el paciente queda boca abierta máxima. ¿Ya? O sea, se le salió la mandíbula, por lo tanto todos los ligamentos, el disco, todo está tensado así máximo, ¿cierto? Los músculos están ultra mega tensados, los tendones están así como cachando, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí? Entonces está todo apretadísimo, ¿ya? Entonces muchas veces pasa que es difícil volver a reposicionar la mandíbula en su posición normal. El cóndilo en el fondo es la cosa, ¿ya? Puede ser unilateral, puede ser bilateral, puede encontrar distintas opciones. Ella, por ejemplo, es una paciente que nosotros estábamos cuando teníamos el policlínico de la especialidad en el CDT del hospital. Es una paciente clásica que siempre nos acordamos de ella, porque ella llegó con todos sus compañeros de trabajo. Entonces ella, a ver, con la boca así abierta, entre nerviosa y muerta la risa, y llegó así como, y las abuelas, obviamente las compañeras de trabajo nos explicaban qué es lo que había pasado, todo. Había ni urgencia del hospital y ya no había urgencia odontológica, y sabían que nosotros estábamos ahí, así que nos mandaron para allá. Y la pobre entre que estaba muerta la risa, de verdad, y estaba súper como nerviosa porque de verdad no podía volver en el fondo su mandíbula a la posición, su posición, ¿ya? O sea, esa era su posición mandibular, así estaba, ¿ya? O sea, hay memes de esto, que como riendo, de repente, una foto de... ¿qué es importante? Importante Importante, conocer obviamente qué es lo que está pasando, explicarle al paciente qué es lo que está pasando, por supuesto, calmar al paciente. Ya, por ejemplo, aquí en este caso nosotros tuvimos que pedirle a sus compañeros que obviamente se alejaran porque era imposible en el fondo ponerse serio si están todos riéndose. Ya, por favor, vayan a la sala de espera, nos quedamos con ella, le explicamos lo que estaba pasando, la calmamos un poquito y dijimos, ya, bueno, ahora hay que reposicionar esto. En el fondo, ¿ya? Y esto es igual que reposicionar cualquier articulación, ya hay técnicas de reposicionamiento y todo. Y en general, ahí obviamente, esto es como sacar un diente, nunca es fácil hasta que se logró. Entonces, en general, la mayoría de las veces lo que uno hace en el fondo es identificar cuál de las dos articulaciones es la que se usó. Eso es muy simple, ustedes palman, todo el paciente les va a decir. Es como cuál es el lado que sientes que no se encaja, les va a decir. Y ahí ustedes van y tocan y obviamente el cóndilo no va a estar en su fosa. ¿Ya? Palpen por supuesto los dos para ver si el otro lado igual también está luxado o no, porque muchas veces es bilateral. ¿Ya? Si es bilateral, ¿cierto? Pongamos el caso que primero es unilateral. Entonces ya identificamos cuál es la articulación, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos a hacer es tomar la mandíbula y llevar la mandíbula hacia nosotros y hacia abajo. Nunca la empujen para atrás, porque van a chocar con el hueso. ¿Cómo la imagen del hueso? Aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos en el fondo, tomar la mandíbula, tomen la de los dientes, se pueden poner una gasita si quieren, porque en el fondo igual uno tiene que hacer alta presión, no porque el paciente les vaya a morder, sino porque uno tiene que hacer alta presión y los dientes te quedan todos marcados. Se pueden poner una gasita si quieren, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero tomamos al paciente entonces de esta zona de los dientes, si es que tiene dientes, si no, del reborde alveolar, ¿cierto? Lo tomamos firme de la mandíbula y lo llevamos hacia nosotros y hacia abajo. Es decir, en esta dirección, ¿ya? Y ahí cuando ya nosotros pensamos que esto está bien distendido, a veces solito el paciente encaja o nosotros lo empujamos un poquito y se encaja, ¿ya? Como que en el fondo hay que hacer este movimiento, hay que pasar por el tubérculo, pasar por esta zona, hay que hacer harta fuerza, ¿ya? Ahí es como el... hay que tener así como harto ñeque, ¿ya? De verdad que sí, en el fondo siempre igual es un tema de técnica, pero igual uno se cansa, entonces a veces si están trabajando con más personas piden ayuda. Doctora, cuando el paciente está con la boca abierta, ¿le duele? ¿O... A veces le duele y a veces no. ¿Ya? Cuando la articulación se empieza a inflamar, se inflama por la luxación, sí le va a doler y también los músculos también van a estar súper apretados. Pero eso cuando ya lleva varias horas, así, ¿no? Generalmente es cuando va a llevar, no sé, pues por lo menos media hora, por ejemplo, y todo, ¿ya? Porque Igual... a veces no es tan simple que le resuelva la urgencia. Y cuando tiramos no le... Le va a doler. Y Le va a doler.
Entonces hay que decirle al paciente ya, ahora vamos Aguanta. a hacerlo, ¿ya? Si ustedes ven que no logra, porque aquí lo que hay que hacer en el fondo es ir en contra de la fuerza de los músculos. Y el masseter y el temporal tienen mucha fuerza. ¿Ya? Entonces hay que ir en contra de la fuerza de esos músculos, que están súper apretados intentando cachar qué es lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que ir en contra de eso. Si vemos que no lo estamos logrando, porque al paciente le duele, porque el fondo está muy apretado, hay técnicas en el fondo y una de las técnicas más simples es anestesiar. ¿Ya? Si vemos que al paciente le duele la articulación, es como que no lo aguanta, no la vamos a sufrir. Anestesia de la articulación. Y la anestesia de la articulación en este caso es de las más fáciles de todas, porque ustedes van, colocan la aguja aquí, aguja corta, y colocan la anestesia. Dígale al paciente que va a quedar chueco, porque hay pacientes faciales que van a quedar con una parálisis facial transitoria. ¿Ya? Si un paciente anda con la boca abierta, con los ojos así, pero se le va a pasar el dolor. Entonces ustedes van a poder hacer mejor la manipulación. ¿Ya? Entonces a veces ya se le pasó el dolor de la articulación, pero uno puede entonces volverse, podemos hacer la maniobra más fácil, el paciente no le va a doler y podemos encajar de nuevo, ¿cierto? Volver a reposicionar o volver a reducir la articulación. ¿Ya? Si el paciente aún le sigue doliendo, entonces ahí probablemente sean los músculos o el tendón el que le estén doliendo. Anestesia. Tenemos anestesia. ¿Qué hacemos? Anestesiamos el músculo. Ponemos chip en esta zona. Más difícil, pero más difícil. Pero es como llegar al hueso y retroceder un minuto. Exacto. ¿Ya? También pueden anestesiar el tendón aquí, ¿ya? También en esta zona, y también lo pueden hacer intraoral. Vamos a ver un poquito del tendón después, ¿ya? Pero y con eso van a bloquear en el fondo input de dolor. Pero en pregrado eso no lo practicamos, ¿cierto? No, Como esa no, anestesia. no. De hecho, nosotros con la doctora Velázquez en algún momento hicimos unos videos para... No me acuerdo, voy a preguntar. Unos videos de técnicas anestésicas extraorales para justamente reforzar la parte, como yo sé que no lo ven en la práctica, pero por último que vean cómo se hace, ¿ya? ¿Qué es eso para qué? No me acuerdo. No, parece que lo hicimos como proyecto de extensión, ¿no? Pero los videos están, ¿ya? Así que ahí acuérdenme y se los puedo compartir, ¿ya? Por lo tanto, finalmente uno puede, como decíamos, inhibir en el fondo el input de dolor para que sea más fácil el acomodo, ¿ya? Pero en general no es algo difícil, no es algo fácil, como decía yo, uno tiene que tratar de buscar, porque puede ser delante del paciente, bajar al paciente lo máximo posible, incluso a veces que como que pararse encima del sillón. Hay una vez tuve que pararme encima de una silla, porque yo soy chica, porque soy bajita, entonces tuve que pararme encima de una silla para poder quedar con una palanca para poder hacer en el fondo el reposicionamiento. O sea, no es algo tan fácil. Hay algunos pacientes que es súper fácil. Como lo toman listo, se acabó. Generalmente son adultos mayores que ya la laxitud de la piel obviamente ya es mucho mayor. Pero si ustedes ven un paciente así joven, mejor piden ayuda. Entre todos se puede, ¿ya? Pero lo primero que uno tiene que hacer es calmarse uno. Después calmar al paciente y después analizar todo. Nunca vayan así como ya, ahora tengo que manipular, no. Analicen todo, vean todo cómo está, vean si el paciente está con dolor, si está sin dolor. Traten de manipular, prueben en el fondo, pero hay que hacer fuerza. Es como que una manipulación, es como que veamos por si acaso, no. ¿Para qué? Hay que hacer fuerza. ¿Y qué accidentes puede pasar en el reposicionamiento de ese? No se va a fracturar el El codo, no le va a pasar nada al paciente, ¿ya? A lo más le va a quedar molestando la zona donde ustedes hicieron presión. Pero ¿qué quiere entonces? No va a pasar nada. No se le va a fracturar la mandíbula. En esa condición no tendrían los huesos como frágiles. No le va a pasar nada. De verdad que no, ¿ya? Yo tenía una colega, TTM, que trabaja en el servicio público. Y ella un día me dice, mira, pues, súper coloquial, me lo la TTM. Yo estoy segura que fracturé esta cuestión, estoy segura que fracturé. ¿Qué le decía yo? No, que sonó horrible, sonó mal, yo la reposicioné, sonó horrible. Y decía, obvio que no la fracturaste. Y dice, no, si yo estoy segura que la fracturé. Y estuvo pensando todo el rato que la fracturó. Le pidió exámenes para ver si lo había fracturado. Y era obvio que no. Dice, no pasa, pero da miedo, ¿ya? No le va a pasar nada. Nada. ¿Ya? No le va a pasar nada. Sí tengan ojo los pacientes que no tienen dientes y tienen rebordes, porque uno al hacer la presión sí les puede generar una herida. Eso igual les puede molestar. Entonces ahí
axila, bracito, qué sé yo, buscando en el fondo la forma de hacerlo, ¿ya? Pero también, si es que ya probaron anestesia, de todo no han podido, igual se puede sedar a los pacientes, ¿ya? Sobre todo si están en un complejo asistencial es más fácil, o el paciente igual en el fondo ustedes le pueden dar un ansiolítico, para el fondo más que como para la ansiedad, más que nada como para la sedación muscular, y ahí nuevamente probar, ¿ya? Pero yo les diría que una de las urgencias más frecuentes de TT, ¿ya? Entonces ahí, como decíamos, tomamos al paciente. Después tenemos, ¿cierto?, el trastorno inflamatorio de las estructuras asociadas, donde aquí el principal va a ser la tendinitis del tendón del temporal, ¿ya? Todos los músculos tienen tendones, por supuesto, ¿ya? Pero no todos los tendones son así como grandes y más potentes. En este caso, en nuestra cara, el tendón más grande es el del músculo temporal, así que va en el fondo en esta zona y que se inserta en el proceso coronoides, ¿ya? También tenemos la inflamación del ligamento estilomandibular, ya que vamos a tener el síndrome de Ernest y el síndrome de Eagle cuando es el estilo yoí, ¿ya? En general, uno puede encontrar a veces incluso en los cómics o en las panorámicas lo reportan así como elongación del proceso estilomandibular o elongación del proceso estilo yoidio, ¿ya? Pero aunque haya una elongación o una calcificación no significa que tengamos dolor, que tengamos inflamación de esto, ¿ya? Cuando sí tenemos un ligamento que está en el fondo elongado, que está calcificado y está presionando zonas, por ejemplo, eso puede doler. Y ahí vamos a encontrar el síndrome de Ernest y el síndrome de Eagle, que generalmente se dan en el fondo cuando uno hace este movimiento en el mismo lugar, como que uno comprime en el fondo zonas de estructuras por el ligamento, como en el fondo como un punzón aquí, que tuvieran más aquí. Entonces, como que uno hace esto y el punzón en el fondo, que el ligamento va a tender a apretar. Entonces es un dolor así como medio eléctrico, que da en esta zona, ¿ya? Eléctrico, como obviamente se confunde mucho con las neuralgias por lo mismo, pero en el fondo es como que estuvieran apretando, como que estuvieran pinchando, ¿ya? En esta zona. Al deglutir también a veces, pero muy raro. Es frecuente que tengamos elongaciones o calcificaciones, pero que ya tengamos dolor por eso es súper raro. La verdad que es muy, muy raro, pero puede pasar, ¿ya? Vamos a ver la tendinitis del temporal, ¿ya? Como les decía yo, en el fondo ese tendón del temporal en el fondo va a ir recogiendo, ¿cierto?, todas las fibras del músculo temporal y va a ir juntándose, ¿cierto?, en este tendón, que va a empezar más o menos a esta altura, ¿cierto?, antes de pasar por el arco cigomático. Si ustedes incluso pueden toquen su arco cigomático, y justo en el borde superior del arco cigomático, ahí van a encontrar el tendón, ¿ya? Para examinarlo, lo examinamos igual que la presión del ATM, 0,5 kilogramos de fuerza, ¿ya? Ustedes lo palpan, si lo apretan más fuerte obviamente va a doler, entonces tiene que ser solo eso, donde el suavecito palpable, ¿ya? Y si vamos hacia arriba, después ya vamos a encontrar las fibras musculares, ¿ya? Pero aquí el tendón, y el tendón es un tendón bien potente, es como, lo veo así como una rienda de caballo, de verdad que es como que está tirando la mandíbula así todo el rato, está compensando en el fondo los movimientos de la mandíbula, ¿ya? Y el tendón va a ir hacia abajo y va a ir a abrazar el proceso coronoides, ¿ya? Tanto en la cara medial como en la cara lateral, ¿ya? Por medial, incluso cuando ustedes pongan una anestesia a la língula, a veces el tendón llega hasta abajo y puede que lo cruce también, ¿ya? O sea, como que va a abrazar el proceso coronoides, ¿ya? Y como ustedes bien saben, los tendones tienen estos propioceptores que son los órganos tendinosos de Golgi, ¿ya? Los órganos tendinosos de Golgi lo que van a estar diciendo es cuánto está en el fondo tirante el músculo y cuánto está tirante, ¿cierto?, el tendón, ¿ya? Entonces, si el músculo está un músculo muy contracturado, podemos tener, ¿cierto?, que tiramos mucho el tendón y se puede generar una tendinitis. O también el tendón en el fondo por movimientos repetitivos también se puede inflamar, ¿ya? Como cualquier tendón, nosotros en general como somos dentistas y hacemos movimientos repetitivos, estamos súper expuestos a las tendinitis, pero de la mano. Se toma así como que, no sé, las que saltan todo el rato, el que hace que, no sé, por el novacita con la lima todo el rato, etcétera, etcétera. Entonces, eso mismo va haciendo sus movimientos repetitivos, puede generar estas tendinitis, ¿ya?
Aquí es lo mismo, movimientos repetitivos también pueden generar tendinitis, ¿ya? Vamos. La famosa tendinitis del tendón del músculo temporal, ¿cierto? Es una inflamación, dolor, ¿cierto? Y sensación de tirantez en el tendón del músculo temporal. En general la sensación es como que estuviera apretado y el paciente se los va a mostrar así, se los va a mostrar aquí. ¿Ya? Se confunde mucho con la sinusitis, porque les va a decir, me duele aquí. Les va a mostrar así, les va a mostrar aquí por dentro está el tendón. Acá en el fondo si yo paso el pómulo, el psicomático, va a estar el tendón. Entonces ustedes creo que tienen que decir, ya, o tiene sinusitis, o tiene una tendinitis del temporal. Bueno, pueden tener otras cosas también. Pero en el fondo es una opción, ¿ya? Si el paciente le dice, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, y me duele como todo el rato, como cansado, como estuviera ahí, es ese dolor así como súper constante, súper como depresiva, como que está ahí todo el rato. Me molesta todo el rato, ¿ya? En esta zona, y entonces ahí ustedes obviamente vayan a la parte de acá, les duele, le pidan al paciente que abra lo máximo posible, coloquen bien, aquí está nuestro psicomático, coloquen sus dedos en esta zona más o menos, y abran lo máximo que puedan. Van a encontrar que ahí aparece el proceso coronoides. ¿Ya? Entonces, abren y cierran para ver cuando aparece y desaparece. ¿Ya? Ahí van a ver en el fondo el proceso coronoides. En esa zona nosotros tenemos que palpar. Entonces palpamos ahí, le duele acá, le duele acá. Podemos ir infraoral también, no nos veamos con el segundo molar, nos vamos para vestibular, el paciente apertura máxima, ¿cierto? Y tocamos también esa zona. ¿Ya? Si el paciente le duele acá, le duele intraoral, pueden ponerle anestesia y si se le pasa, la tendinitis. Ustedes son su primer diagnóstico de tendinitis. ¿Ya? Es bastante común, no es tan rara, aunque usted no lo crea, que pasa media desapercibida. Y a veces, depende de lo que está haciendo el paciente, igual es súper debilitante, de verdad que molesta harto y doloroso, e incluso a veces se sienten como puntadas eléctricas en esta zona. ¿Ya? Entonces cuando el paciente, ustedes vean que le dice puntadas eléctricas, una puntada eléctrica es como dolor neuropático. Pero si el paciente tiene esta puntada eléctrica que no sigue el dermatoma, piensen en una tendinitis en esta zona. ¿Ya? El paciente les puede decir, siento como que se me recoge el músculo o siento como puntadas eléctricas. ¿Ya? Y obviamente ese dolor continuo en esta zona y el paciente se lo va a mostrar así. ¿Ya? Les va a decir. Ahora, la inflamación obviamente es la tendinitis, pero el tendón también puede tener un proceso degenerativo. Por eso el tendón de Aquiles, cuando se corta es porque tiene un proceso degenerativo, en el fondo caput. Se fue degenerando, ¿cierto?, el tendón hasta que ya no llegó y se cortó. ¿Ya? Acá en general no pasa eso porque tenemos una limitación del movimiento. ¿Ya? Y obviamente uno como que no hace movimientos tan extremos con el tendón. Pero igual podemos tener una tendinosis, podemos tener un proceso degenerativo del tendón. ¿Ya? Ahí eso se trata generalmente hoy en día con plasmas y con plaquetas. ¿Ya? Pero primero hay que tratar, obviamente, si está con dolor, primero hay que tratar el dolor. Y ahí principalmente les digo que lo más clave es identificar qué es lo que está causando la tendinitis. ¿Ya? Y ahí busquen movimientos repetitivos. El paciente que se muerde el labio. ¿Ya? El paciente que se muerde el labio va a tener la tendinitis de este lado. Se mueve para allá, va a tener la de acá. Estamos tirando todo el rato. Estamos tirando, haciendo movimientos específicos y además contrayendo. ¿Ya? El paciente que se come las uñas, el que muerde los lápices, el que se come los cueritos, generalmente son lo más frecuente. ¿Ya? O también pacientes, por ejemplo, que por X motivo tuvieron que estar mucho rato con la boca abierta por tiempos seguidos. ¿Ya? Ese mantener el fondo de la boca abierta tira mucho el tendón y si tuvo que estar junto en un tratamiento y no sé, tuvo que estar 5 días seguidos con 2 horas la boca abierta, te podría llegar a pasar. Y puede que se le sumen los factores también. ¿Ya? O los pacientes a veces cuando ocupan planos oclusales que son muy altos y que están como más como que el paciente ya no dejó de ir o qué sé yo, y está todavía ocupando esos planos como grandes, que ya casi no se ocupan la verdad, pero puede pasar que usted le llegue a un paciente también. Entonces mantener la boca abierta mucho rato o movimientos repetitivos. ¿Ya? Ahí está un poquito el resumen. ¿Ya? Factores intrínsecos, por supuesto, la edad, el género, variantes anatómicas, enfermedades sistémicas, por el polimorfismo del colágeno, etc. ¿Ya? Y en general de factores externos, que es lo más frecuente, ¿cierto? Son los malos hábitos, la sobrecarga o el trauma,
la contracción muscular mantenida por el ejercicio del músculo, ¿cierto? Y las aperturas mantenidas, ¿ya? Son complejas las tendinitis, no son fáciles de tratar, ¿ya? Aquí, ¿qué es importante? Vamos a tener, ¿cierto?, la historia clínica, ojalá buscar el factor causal, ¿cierto?, el inicio, la duración, la localización, todo eso, ¿cierto? Vamos a ir a palpar, ¿cierto? Después de nuestra historia clínica vamos a palpar intraoral, vamos a palpar extraoral, ¿cierto? Acá y acá, en el fondo, en la parte superior del arco cigomático, ¿cierto? Y la parte inferior del pómulo. La verdad es que hallazgos imagenológicos no vamos a encontrar mucho, la verdad es que en general no hay es más clínico, ¿ya? Y también pueden anestesiar el tendón, ¿ya? Para anestesiarlo es muy simple. La imagen de allá se ve hacia dónde el tendón refiere el dolor. Eso es lo que el paciente les va a mostrar. Les va a decir en el fondo esta zona, ¿ya? Aquí. Aquí les va a decir aquí y aquí. Cuando el paciente le diga aquí, sospechen inmediatamente de la tendinitis, ¿ya? Si es que obviamente no hay algo dentario que ustedes están trabajando, qué sé yo, ¿ya? Y lo podemos anestesiar, ¿cierto? Parece que más o menos, primero palpamos, ¿cierto? Ubicamos el tendón y lo podemos anestesiar. También se puede anestesiar extraoral, pero en general uno como entonces está más acostumbrado a la anestesia intraoral, entonces es más simple, o sea, anestesia intraoral, ¿ya? En el fondo vamos al segundo molar superior, hacia el vestibular, ustedes tocan, ¿cierto? Ven dónde está el tendón, presente con apertura máxima, ¿cierto? Y tocamos donde está el tendón, y ahí entonces ya lo ubicamos y vamos con la aguja ahí mismo. Colocamos, no sé, un tercio del tubo y esperamos a ver qué pasa con el paciente. Si al paciente se le pasa el dolor, confirmamos su diagnóstico. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Después vienen las anquilosis. Ya las anquilosis, en el fondo no pueden tener anquilosis, que son anquilosis que la articulación se pegó. ¿Ya? Aquí no es como las adherencias y lesiones que el disco en el fondo se pega. Aquí la articulación se pegó. ¿Ya? Entonces vamos a tener anquilosis que son fibrosas y anquilosis que son óseas. El bloque óseo en el fondo, o en el fondo tenemos como en el fondo estructuras fibrosas que van en el fondo manteniendo la articulación sin movimiento, ¿ya? De las anquilosis es un trastorno de hipomovilidad mandibular crónico. Ya pasamos a la parte 3, ¿cierto? Al apartado 3, que es de hipomovilidad mandibular crónica, que ahí tenemos las anquilosis y tenemos las contracturas musculares. Y también tenemos el choque coronoideo. Les voy a hablar un poquito de las contracturas. En general, las contracturas lo pueden encontrar en pacientes que por X motivo han tenido mucha restricción mandibular, es decir, no podemos mover la mandíbula por mucho tiempo. Entonces el músculo se va en el fondo manteniendo en esa longitud y se va contracturando, pero manteniendo esa contractura en el tiempo, ¿ya? Existe la mioestática, que es en el fondo por no movimiento, y está la miofibrótica, que es en el fondo las fases del músculo. Las fases, ¿cierto? Que es la telita que cubre el músculo. ¿Se acuerdan de las fases, cierto? Sí. No, más fácil. ¿Nadie tiene problema con la carne? ¿Han visto la carne que tiene una telita? Cuando uno hace un asado. ¿Sí? Esas son las fases. Pero en el fondo, eso cuando se empieza a fibrosar, vamos a tener una contractura miofibrótica, ¿ya? Es bastante frecuente en los pacientes post radioterapia. Es muy frecuente, y por eso en general los pacientes con radioterapia hay ojalá que mantenerlos con movimiento mandibular para que en el fondo no le pasen estas contracturas, ¿ya? Y el choque coronoideo pasa cuando el coronoides, el proceso coronoides está muy grande o muy alargado y nosotros vamos moviendo, pero choca con el arco cigomático y no nos permite mover, ¿ya? Ahí obviamente la sospecha, vamos a hacer la clínica, el paciente no va a poder mover, y ustedes en el fondo van a ver que si yo le hago una lateralidad va a mover completo, si yo en el fondo le hago una apertura, hasta ahí no nos vamos a llegar, ¿ya? Y obviamente hoy en día con un COMIM se puede obviamente saber si el paciente tiene un choque coronoideo. COMIM con apertura máxima tienen que pedir en ese caso. Y entonces el coronoide va a estar chocando en el arco cigomático y no vamos a poder abrir, ¿ya? Se llama choque coronoideo o impedancia coronoidea. Ahora sí, de anquilosis, ¿cierto? Como les decía yo, es como cuando la articulación está pegada, ¿cierto? Vamos a tener rangos
muy disminuidos, ¿ya? En general no es como que el paciente abra 20 milímetros, no, es que el paciente abre, no sé, 10 y no abre más que eso, ¿ya? Abre probablemente lo que, si es que es fibrosa, lo que logra rotar nomás, ¿ya? Si es anquilosis ósea, no sé, 5 milímetros. El paciente que en el fondo que se anquilosan, que hay que, tienen que alimentarse por vía, o por sonda o por vía, ¿ya? Porque es súper complejo, ¿ya? Generalmente la etiología va a ser una hemartrosis. Una hemartrosis es en el fondo que hubo sangre en la articulación, un moretón de la articulación, ¿ya? Y obviamente eso coagula y va generando, ¿cierto?, estos procesos fibróticos o directamente, ¿cierto?, que el hueso vaya pegándose el cóndilo con la fosa, ¿ya? Complicaciones quirúrgicas, postquirúrgicas, una de las complicaciones que yo diría que los más le tienen miedo es la anquilosis, ¿ya? En pacientes en el fondo, sobre todo pediátricos, por ejemplo, que tienen que operar, lo que más importa posterior a eso es que el paciente mueva para que eso no se anquilose, ¿ya? Infecciones también quirúrgicas o enfermedades sistémicas, ¿cierto? Por ejemplo, enfermedades de fibrosis de las articulaciones, enfermedades, por ejemplo, como las condromatosis sinoviales, donde la sinovial va creciendo y se va fibrosando, principalmente ese tipo de enfermedades, ¿ya? Pero lo más frecuente es que sea por una complicación quirúrgica o por un golpe en la mandíbula, ¿ya? Un golpe o una artrosis, porque igual si yo hago una cirugía y queda sangre en la articulación, voy a tener una artrosis también, ¿ya? Se puede ser como un golpe, un traumatismo o una cirugía. Eso es como lo más frecuente. Hicimos, por supuesto, en su momento una revisión de anquilosis. Ahí les dejo el cuadrito, como más o menos de cómo lo podríamos clasificar nosotros las anquilosis, ¿ya? Dependiendo de la localización, ¿cierto? Puede ser intra o extracapsular, dependiendo del tipo de tejido involucrado, vamos a encontrar, ¿cierto?, una anquilosis ósea, una anquilosis fibrosa o una mixta, que después sería una fibro ósea, ¿ya? Lo más frecuente son las fibrosas, ¿ya? Pero cuando son por cirugía, al final no es tan raro el tema de la fibrosis ósea, ¿ya? Y uno de verdad ve la masa del cóndilo óseo. Y quizás el otro lado es que nos permite mover, porque si el otro lado se está moviendo, como que ya logra un poquito de movimiento. Pero de verdad el paciente no mueve, ¿ya? Pueden ser completas o incompletas, pueden ser verdaderos o falsos, como dicen ahí, y que aquí va a estar obviamente con patologías indirectamente relacionadas con la articulación, en el caso de las falsas, ¿cierto? Y podemos tener ahí, dependiendo de la severidad, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, ¿ya? Entonces ahí dependiendo de lo que ustedes vean. En general, el diagnóstico obviamente primario es clínico, el paciente no va a mover eso, no va a mover más que eso. Si es que es fibrosa, puede que movamos un poquito más a expensas del otro lado, entonces vamos a tener una deflexión hacia el lado que está anquilosado, ¿ya? Si tenemos la fibroanquilosis. Y vamos a ver, ¿cierto?, en la resonancia finalmente, es bien sutil, no es tan fácil de diagnosticar la verdad la anquilosis, y que no son óseas, y que son fibrosas. Si es ósea, vamos a ver el cóndilo pegado, ¿ya? Pero aquí tenemos el cóndilo, ¿cierto? Aquí tenemos la fosa tubérculo, acá está el oído, aquí tenemos el disco articular, ¿cierto? Le vamos a pedir al paciente que abra, y esto es lo que el paciente abre, o sea, nada. ¿Cierto? Si dejan esto versus eso, el paciente lo que hizo fue rotar, ¿cierto? Trató de rotar, pero cuando quiso trasladar, no pasó nada, ¿ya? Y ahí entonces uno puede ir viendo con mayor detalle, algunas veces se ve como lazo fibrótico. Ahí hay que ir viendo a ver si se tienen que pedir resonancia o TAC de ATM con ventana de tejido blando para ver si está la fibrosis ahí, ¿ya? Pero en general no es algo fácil de diagnosticar, ¿ya? Es algo complejo de diagnosticar y la resolución es quirúrgica, ¿ya? Hay que esperar y tratar de que no se vuelva a atacar, que es lo más difícil, ¿ya? Después tenemos las hiperplasias, o en realidad vamos al apartado 4, que son los trastornos del crecimiento, ¿ya? Aquí vamos a tener algunos de trastornos óseos como congénitos o del desarrollo, y vamos a tener articulares y musculares, ¿ya? En general son más o menos lo mismo, pero en el fondo es agenesia, que no haya, ¿ya? Hipoplasia, que en el fondo haya crecido menos, hiperplasia, que haya crecido más, o una neoplasia, ¿ya?
Lo más frecuente son las hiperplasias, ¿ya? Hiperplasias o hipoplasias es lo más frecuente. La mayoría de las veces son hiperplasias, es decir, que un lado crece más que el otro, en palabras simples. Hay un cóndilo, una articulación más grande que la del otro lado, ¿ya? De las hiperplasias, en realidad es como una malformación, pero en realidad todos somos asimétricos. Ya todos tenemos un brazo más largo que el otro, todos vamos a tener igual un cóndilo distinto al del otro lado, ¿ya? Pero llega un momento que si efectivamente el cóndilo es en el fondo, ¿cómo decirlo? Porque no es excesivamente más grande, es como considerablemente más grande, ¿ya? Vamos a tener cambios en el fondo en toda la estructura mandibular que van a finalmente llevar a que tengamos el diagnóstico de hiperplasia. Ya vamos a verlo acá. Entonces vamos a tener cambios en el tamaño y la morfología, ¿cierto?, de la cabeza y el cuello del cóndilo, ya dependiendo también del tipo de hiperplasia. Vamos a tener una hiperactividad en el fondo, que el cóndilo va a ir creciendo más un lado que el otro, ¿ya? O es que en el fondo pasa a veces también que un lado como que se detuvo el crecimiento y el otro siguió, ¿ya? Que eso igual puede pasar, ¿ya? La mayoría de las veces es más o menos entre los 12 y los 18, 20 años que empiezan a ver estas cosas, ¿ya? Y en general es un trastorno primario del crecimiento que puede, por supuesto, tener alteraciones tanto emocionales como estéticas, ¿ya? Como le decía, en general casi todos somos asimétricos y si nos ponemos a pensar, si nos ponemos así como a medir nosotros acá, lo más probable es que haya por lo menos uno o dos que tengamos una hiperplasia. Yo no lo tengo, pero que tengan una hiperplasia, ¿ya? O una hipoplasia, eso sí lo tengo. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver dos tipos, ¿ya? La hiperplasia en general se puede ver con el crecimiento completo de la mandíbula o con principalmente el crecimiento del cóndilo y del cóndilo y cuello del cóndilo, ¿ya? Vamos a tener una asimetría facial, obviamente se va a notar más esta asimetría que todos tenemos, se va a notar más. Vamos a tener alteraciones en la forma de huir, ¿cierto? Ya sea mordida cruzada o mordida abierta, ya que vamos a ver ahí. Vamos a tener compensaciones óseas, ¿cierto? Compensaciones dentarias. Vamos a tener, por ejemplo, un lateromentonismo, vamos a tener una desviación del mentón, ¿cierto?, al lado que no está afectado, etc. También podemos tener dolor, podemos tener crépito, podemos tener, etcétera, etcétera, si además de la hiperplasia y del crecimiento le sumamos otra patología, ¿ya? Es bastante frecuente que la articulación del lado más grande, la articulación más grande de la forma hiperplásica no tenga tantos problemas, pero la del otro lado, que quedó más chiquitita, es la que generalmente sufre. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que tiene una hiperplasia, obviamente tienen que fijarse en las dos articulaciones, pero no dejen botada la otra, que está más chiquitita, porque esa es la que generalmente empieza con más problemas. Empieza con malnutrición, empieza con dolor, porque tiene que estar tratando de seguirle el ritmo a la más grande. Entonces no siempre lo logra. ¿Ya? Veamos aquí, esta es una foto clásica, ¿ya?, de una elongación hemimandibular. La elongación hemimandibular en el fondo lo que va a hacer es que el cuello del cóndilo es más largo. Entonces todo, si yo estoy aquí, todo va a hacer esto se va a alargar. Entonces yo voy a hacer así. Esto va a ser más grande. Yo voy a ver un lado que es más grande de la mandíbula versus el otro que es más cortito. Todo en el fondo como horizontal se va a mover, ¿ya? Entonces el paciente, voy a ver, va a tener una desviación, ¿cierto?, de la línea media hacia el lado no afectado. Voy a ir viendo, voy a ver tanto esqueletal como dentariamente. Ya voy a ver que esto en el fondo está hacia el lado del fondo que no está con la hiperplasia. Lo movimos todo para allá, ¿cierto? Vamos a ver más largo un lado que el otro, ¿ya? Hacia el otro lado nos vamos a mover, ¿ya? Se caracteriza por un alargamiento del cuello del cóndilo, con una desviación del mentón, ¿cierto?, de la línea media inferior y una mordida cruzada. La mayoría de las veces en el canino empieza a ser vis a vis y ya en los premolares empezamos a ver una mordida cruzada posterior. En el fondo, la mandíbula hace esto. Entonces, en vez de lo que nosotros mordamos así, vamos a morder así. ¿Ya? Todo hacia el lado. Eso se puede muchas veces compensar con ortodoncia, etcétera, pero lo importante es ir viendo si es que eso se mantiene en crecimiento o no. ¿Ya? Porque obviamente no sacamos nada
hacer un tratamiento de ortodoncia, eso sí se mantiene en crecimiento, o va a seguir moviéndose. ¿Ya? Y a veces desde el punto de vista estético y también funcional es necesario tomar la decisión si es que hay que realizar una cirugía o no. Cuando a veces estamos teniendo mucha compensación de la maxila y de la mandíbula, en el fondo estamos teniendo muy delgado, en el fondo, todo está moviéndose demasiado, en el fondo, a veces es bueno hacer una cirugía. Pero hay que tomar la decisión en el fondo, pensando en si eso ya se detuvo el crecimiento, si está activo, cómo está compensando todo, si eso después es posible compensar solo con ortodoncia, o en realidad no hay que hacer nada, a veces no hay que hacer nada. También hay que ver en el fondo la severidad, si es que le genera problemas estéticos al paciente o no. ¿Ya? Porque hay pacientes que todos somos asimétricos, todos tenemos un lado para tomar las fotos. ¿Ya? Y generalmente hay personas que en el fondo que tienen hiperplasia y que dicen, no, a mí no me molesta, esta soy yo en el fondo. Y a veces que tienen un poquitito de hiperplasia, un poquitito de lateral y les acompleja harto. Entonces en realidad la decisión es como súper en conjunto en ese sentido. Porque obviamente realizar una cirugía cortar pedazos de mandíbula, pongámosle así, en este caso de articulación, ¿cierto? No es tan simple. Entonces igual hay que tomar una decisión consensuada. Los cirujanos, por supuesto, siempre lo van a querer operar. ¿Ya? Después tenemos la hiperplasia hemimandibular, que aquí si se fijan hay un lado más grande, pero hay un lado verticalmente más grande. ¿Ya? Entonces el paciente no es que haya hecho esto para el lado, el paciente hizo esto, creció. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ir viendo, podemos tener mordida abierta de este lado, por ejemplo, que nos vemos moviendo, y los dientes no alcanzaron en el fondo a ir chocando, a ir erupcionando en el fondo, o ya no dieron más y tenemos mordida abierta del mismo lado. ¿Ya? Cuando vamos diciendo de manera hacia abajo, vertical. ¿Ya? Muchas veces el ojito también nos va siguiendo, o en el fondo como que todo va compensando, el plano cruzal va compensando. Entonces vamos a tener un plano cruzal muy inclinado. ¿Ya? Entonces analiza ahí, vamos a tener un encorvamiento hacia abajo del borde inferior de la mandíbula, ¿cierto? Con un incremento de la altura de la rama, mordida abierta lateral, pero no vamos a tener cambio en la línea media. ¿Ya? Cuando la línea media va a ser igual, normal, recta, pero aquí vamos a tener un crecimiento más vertical. ¿Ya? Y por supuesto lo más frecuente es que tengamos la versión mixta. ¿Ya? Un poquito de elongación hemimandibular y un poquito, ¿cierto?, de hiperplasia hemimandibular. ¿Ya? Que sería el mixto. El diagnóstico es clínico, el diagnóstico es 100% clínico. Nosotros podemos apoyarnos con imágenes en el fondo para, por ejemplo, poder medir la diferencia de un lado con el otro. Hoy en día uno puede pedir copias para poder medir, ¿cierto?, todo cómo está no sé, pues desde el punto más alto del cóndilo hasta el punto más bajo del ángulo. Los radiólogos tienen todo eso armadito en el fondo para ver las asimetrías. ¿Ya? Y también eso nos va a poder servir para ir comparando en el tiempo. Pero también existe un examen que se llama la cintigrafía ósea o el SPECT, ¿ya? Que en el fondo son exámenes de medicina nuclear, donde a uno lo que hacen es inyectarle un radioisótopo, ¿ya? Realmente se ocupa el tecnesio 99, y lo que va a ver este radioisótopo es en el fondo el metabolismo óseo. Entonces, ¿qué nos va a servir? Para saber si esto está todavía activo en crecimiento. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ver si mi paciente en el fondo lo puedo operar, no lo puedo operar, le pueden hacer ortodoncia, no le pueden hacer ortodoncia, esto va a seguir creciendo, no va a seguir creciendo, podemos solicitar entonces la cintigrafía o el espectro. ¿Ya? Uno anda radioactivo, así que obviamente hay que tener cuidado, uno no puede acercarse embarazada, un niño menor de no sé cuántos años, uno anda radioactivo. Y con eso en el fondo te ponen un marcador, ¿ya? Y te toman una radiografía, en el caso de la cintigrafía, o un TAC en el caso del espectro. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y vamos a ver en el fondo la marcación del metabolismo óseo. Entonces, si yo quiero saber si un cóndilo todavía está creciendo, obviamente voy a tener mayor metabolismo óseo en ese cóndilo. ¿Ya? Entonces ahí te dan un porcentaje de captación de este radioisótopo, ¿cierto? Y te dicen tanto en la TM derecha, tanto en la TM izquierda. Y uno hace una proporción. Si la diferencia entre uno y otro es más del 10%, es porque tenemos ya una diferencia significativa y hay un cóndilo creciendo más que el otro. Entonces yo hago una proporción, divido. ¿Ya? Entonces no sé. ¿Cuánto será 53 dividido en 47? Probablemente no me dé más del 10%, no me dé que sea una algo considerable. Pero si después entonces me da el numerito, yo lo multiplico por 100, si me da, ¿cierto?,
más del 10%, es porque efectivamente yo tengo un crecimiento activo. ¿Ya? Ahora, ojo, porque si ese paciente tiene una osteoartritis y tiene también, en el fondo, un proceso activo en el hueso, también va a salir marcado, porque también tenemos aumento del metabolismo óseo. Entonces, si mi paciente tiene dolor, asegúrense, ¿cierto?, de primero bajar el dolor y después le pedimos la cintigrafía espejo, ¿ya? Para poder ver si es que está en el fondo captando o no captando más. Y ahí uno puede ir evaluando en el tiempo. Si por ejemplo tenemos una captación más activa, yo voy a evaluar a los 6 meses cómo estamos para ver si eso se detuvo o no se detuvo, ¿ya? Hasta que se detenga, ¿ya? Entonces, en general, esos son nuestros famosos PTMs, ¿ya? Revisamos, yo les diría que en general, en particular casi todos, pero, por ejemplo, los trastornos de los musculares, la hipertrofia o hipotrofia o las neoplasias, van a tener como más o menos la misma lógica, ¿cierto?, que en el caso de los articulares, ¿ya? Ya, yo creo que aquí lo importante principalmente es que los más conocidos se lo sepan al revés y al derecho, ¿cierto? Y de los menos populares, los que no son tan conocidos, ¿cierto?, hayan escuchado algo por último. Porque si en algún momento ustedes dicen, oye, parece que sí, mi paciente tiene esta cosa, por lo menos se les ocurra que existen estas cosas. Entonces ahí uno vamos a buscar a ver qué está pasando, ¿ya? Y puedan hacer entonces el diagnóstico presuntivo, el diagnóstico, ¿cierto?, específico, ¿ya? Así que eso, chicos, estamos listos con TTM.